Mexicanos Unidos contra la Corrupción es un ejemplo de cómo se hacen las cosas. No trabajan para el partido A o el B, para el quien gobierna hoy o el quien gobernó ayer. Hacen unos trabajos verdaderamente buenos. Algunos de ellos, así como hace rato les presumía, también ahorita les confieso, hacen algunos, querido Raúl Olmos, que me gustaría ver el hecho, de hecho, a mí. Muchísimas gracias por estar en la línea, querido Raúl. ¿Qué tal, David? Un gusto igualmente saludarte. Raúl, platícanos un poco sobre cómo sacan a la gente en extrema pobreza a través del Inconsa, esta investigación que acaban de hacer. Bueno, lo que encontramos, hicimos un análisis de lo que ocurrió en 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, y lo que nos topamos es que en el caso del Inconsa, pues la promesa de primero los pobres no se cumplió, porque resulta que atendieron a menos población de la que se atendía antes e incluso a menos población de la que ellos proponían atender. Y no solo eso, sino que en los primeros 6 meses del año, a la mitad del primer año de gobierno, decidieron incrementar 150% el precio de la leche subsidiada a los municipios más pobres del país. El Inconsa tiene 3 diferentes tarifas, maneja una tarifa de 5.50 para la población en general en colonias populares, zonas rurales, de 4.50 para los estados más pobres, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y una tarifa especial de $1 para los municipios más marginados, para los mexicanos más pobres de México. Pues bueno, esta tarifa de $1 que se había mantenido durante 3 años y que de alguna forma garantizaba el derecho a la alimentación, pues inesperadamente se incrementó a mediados del año pasado a $2.50. Esto puede parecer muy poco, pero para las familias de altísima marginación representa un desembolso notable. Y además, lo más importante es que contradice la política pública que ha venido enarbolando desde campaña Andrés Manuel López Obrador de primero los pobres, porque bueno, por un lado se recorta el padrón de atendidos y por otro lado se incrementa el precio a los mexicanos más pobres en los municipios más rezagados del país. Hay otro dato que me parece muy relevante y es que originalmente este subsidio se otorgaba en 616 municipios de los de mayor marginación y el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, decidió recortarlo a 549 municipios. Es decir, de un jalón borró, o de un plumazo, digamos, borró a 67 municipios que estaban con altos grados de marginación y que recibían la leche a este precio preferencial. Hoy mismo el presidente decía que gracias al apoyo a los grupos más marginados estamos saliendo adelante de la crisis económica por el COVID. Esta información lo desmiente totalmente, ¿no? Por lo menos contradice este discurso en el primer año de gobierno. Fíjate, hicimos una estimación de cuántas eran las personas que dejaron de atender y casi 500,000 de personas que antes recibían su leche dejaron de recibirla en el primer año de gobierno. Es una cantidad notable, sobre todo porque la meta o el objetivo de ellos era incrementar la atención a la población y lo que vemos es que no se dio. Esto es muy relevante porque se trata de uno de los proyectos emblema de los distintos gobiernos, de cómo la leche a precio subsidiado llega a pues prácticamente a todas las zonas marginadas del país. Esto, en lugar de perfeccionarse, pues tendió a distorsionarse y a perderse esa atención que se estaba dando desde hace pues ya varios sexenios, ¿no? Sin duda, son programas que se tienen que perfeccionar, son programas que podrían tener problemas de pues incluso de corrupción, en algún momento lo detectamos, pero de eso a que se recorte el padrón me parece gravísimo porque se están llevando ahora sí que de corbata a los más pobres, David. Eso es muy grave, me parece que Raúl, son muy dos preocupante. asuntos diferentes, ¿no? Primero es recortar el padrón, que es difícil ponerles grados a una y otra cosa. Y por otro también encontraron corrupción dentro del Inconsa, ¿no? O sea, creo que es mucho peor que la leche no llegue a la corrupción en sí misma.
Bueno, ese es un trabajo que vamos a publicar más adelante acerca de los indicios de corrupción. De hecho, nos topamos con este recorte del padrón en una revisión que estábamos haciendo sobre programas sociales y lo que estábamos buscando era indicios de corrupción. Pero lo que nos topamos era que no nada más había indicios de corrupción, sino que también se estaba afectando a los más pobres, se estaba dejando de atender a la población. Entonces decidimos dar esta primera entrega, lo que hoy publicamos, donde se muestra cómo se recortó el padrón, cómo incrementaron los precios, cómo a pesar de este incremento, pues tienen un desbalance muy notable en sus finanzas en Liconsa, y esta es, digamos, una primera entrega. En siguientes días o semanas vamos a detallar más aspectos que tienen que ver con la operación de Liconsa, y ahí sí, ya situaciones que entrañan pues indicios de corrupción, que eso sería todavía más grave, pues no solamente no se está atendiendo a los más pobres, sino que además el recurso se está desviando. Es difícil ponerle grado. Platícale un poco al auditorio de quién es y cómo opera Mexicanos contra la Corrupción. A mí me parece que hacen un trabajo de excelencia, pero siempre el afectado de las investigaciones dice, es que estos fueron hechos para pegarme. Bueno, Me odian, no tienen algún problema en contra de nosotros. Lo dijeron el sexenio pasado y lo dice quienes están en ambos gobiernos. bueno, hemos venido publicando investigaciones desde hace 4 años. Nosotros nacimos en el año 2016 y lo que hemos tratado es de ser muy equilibrados, de publicar reportajes, ahora sí que de todos los colores y de todas las tendencias políticas, que no se nos señale de que tenemos una tendencia política en particular. Lo hicimos señalando las irregularidades en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con reportajes me parece muy contundentes, Sin duda. pero también hemos señalado actos de corrupción, irregularidades muy graves que cometieron los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Entonces, no nos pueden, en su momento nos señalaban de antipriistas, ¿no? De antipeñistas, y No, y de cuando que le estaban publicábamos haciendo el trabajo a López Obrador, que trabajaban para López Obrador. que le hacíamos sí, claro, que le hacíamos algo de chamba, ¿no? Sí, Porque sí, sí, que le estaban nos allanando el dedicamos a camino. evidenciar, así es. Pero bueno, lo que nos interesa Y es ahora se mostrar que no dice tenemos que tendencia ahora el política. discurso del gobierno es que ustedes están financiados por los neoliberales ardidos que perdieron sus privilegios. ¿Quién sabe quiénes son esos, no? Pero ahora los acusan de eso, ¿no? No, nada que ver. La idea que nosotros tenemos es ser lo más plurales posibles y ser muy honestos, muy transparentes en la forma de hacer nuestras investigaciones. Esto que te voy a decir me parece muy relevante y muy importante que lo sepa el auditorio. La organización se financia con donativos de la sociedad civil. En algunos casos aportan recursos empresas, pero lo aportan sobre todo gente de a pie. Cuando se realizan eventos de recaudación de fondos, se les presentan los avances, las investigaciones que hemos venido publicando y exhortamos entonces en estos eventos a la gente a que aporte y done recursos. Hay cientos de ciudadanos de a pie que aportan recursos, que aportan donativos, algunos pequeños, algunos en mayor cantidad. Entonces tenemos, digamos, una base de donantes pues muy amplia, ¿no?, que nos permite realizar estos trabajos. Entonces, digamos, es una organización que trabaja con fondos aportados por la sociedad, jamás por recursos públicos. Entonces, eso nos da, digamos, cierta independencia o bastante independencia para hacer investigaciones al margen de partidos políticos o de tendencias políticas. Ahora sí que, pues a todo le tiramos, ¿no? No, pues hacen investigaciones, o sea, finalmente eso es a lo que deben estar y es lo que ayuda a equilibrar mucho las cosas, ¿no? Platícale un poco al auditorio, Raúl, cómo deciden cómo hacer estas investigaciones, porque se ha creado por el otro gobierno, por este, y más por este, el mito de que ustedes trabajan bajo consigna. Que aunque trabajaran bajo consigna, pues las investigaciones son pruebas, son hechos, son reales, ¿no? Claro, nosotros basamos todo en documentos, en pruebas, nada de dichos, o sea, tratamos de minimizar el periodismo de dichos y que todo esté bien documentado.
¿Qué hacemos en la organización? Bueno, tenemos 4 grandes áreas, un área de litigio que se encarga de promover litigios contra la corrupción, el área de investigación aplicada que hace estudios académicos para entender el fenómeno de la corrupción, un área de comunicación que hace incluso activismo para concientizar a la población de la importancia de combatir la corrupción, y tenemos el área de investigación periodística en la que yo participo, que nos dedicamos a hacer trabajos de investigación periodísticos Raúl, exclusivamente. te Cada una de las agradezco. áreas. Te tengo que acordar porque se me acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo. Grandes investigaciones. Toda mi admiración y todo mi respeto. Raúl, muchísimas gracias. Hasta luego, David.